This is KEXP. It's 90.3 FM in Seattle, worldwide. We're on the web at KEXP.org. My name is Chili. I am very excited to have an artist joining us all the way from Chile today to do a live performance. Javiera Mena, welcome. Thank you. It's my pleasure to have you here. My pleasure, mi placer estar aquí. El gusto es mío. Por favor, let's hear some songs. Okay. verdad. Hasta la verdad. Ah.
regresar a ese mundo que me hiciste mirar. Y quiero sentir la realidad que me dio tu instinto. Y se pone tan exquisito y el instinto parece escrito porque estás aquí, porque estás aquí. Ahí está, pasa sobre ti, rápido, rápido, vuela, vuela, estás a punto de admitirlo. Presiento que sí, rápido, rápido, vuela sobre ti, dile que sí, y déjalo ir.
Wow, amazing. Thank you. Javiera Mena, live here at KEXP, sounding awesome. Thank you. Gracias. I'm joined here by Jorge. He's going to help Yes. translate Spanish better and quicker than I am. Mejor para mí. Javiera, welcome. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí en Seattle. Me ha encantado la ciudad, estamos todas fascinadas con las montañas, el verde. Nos recuerda mucho al sur de Chile. Thank you for having me. We're loving Seattle. We're fascinated with the mountains and all the greenery. It reminds us of the south of Chile. It is pretty similar. Yes. And we've got great music here as well. Yeah, I know. What's with the dancers? We had some great, so everyone listening on the radio will have to wait for the video. We're going to have some dancing today. I feel like every Chilean artist we've had has brought a show with them and some dancing. I really like that. Sí, bueno, hay un montón de gente haciendo, claro, algo un poco más de espectáculo. There's a little bit more of a spectacle. En mi caso, como yo hago música electrónica, sentía a veces que podía ser un poco frío solamente tener computadora y secuencias. In my case, since I do electronic music, I thought it would be a little on the colder side. So since it's a lot of synthesizer and sequences. Así que viendo shows o de Daft Punk o de los Pet Shop Boys, me inspiré para llevar a cabo un proyecto que tenga danza, que es algo que me encanta y siento que le da un toque diferente al show. And looking at shows from Daft Punk and Pet Shop Boys. And it inspired me to have, dancing is something that I really enjoy, and it would be a little bit more. Como diferente. It's something different for the show. Yeah. Well, it looks great. Once again, Javiera is joining us from Chile. This is your first time in Seattle. Mm-hmm. And you've been making outstanding music for at least 10 years now. Mm-hmm. But I think to maybe some of the KEXP listeners, you may be a new voice. So maybe a little bit of your history in music. Sí, bueno, mi primer disco, que se llama Esquemas Juveniles. ¿Quién sabe esa? My first CD, which is Juvenile Schemes. Salió el año 2006 y el segundo el 2010, el tercero el 2014. Yo me tomo mi tiempo entre disco y disco. It was released in 2006. The second one was 2010, and the third one 2014. I take my time in between albums. Y bueno, ha sido una evolución desde quizás pasar de algo más introspectivo, como lo son las baladas de mi primer disco, hacia un futuro un poco más dance. Cada vez me he puesto más de hacer más música más dance. It has been an introspective transition from the ballads that I have in my first CD to something more in the dance side on my latest music. Pero me gusta mucho ir entre los dos lados y tener un repertorio diverso donde tú puedas sentir eso, un lado más introspectivo con un lado más discoteca y un poco coquetear con todo. Sí. But I like to have both of them. I like to have a very diverse, a range of sounds and. Y algunos eso, que sea un poco más introspectivo a veces y otros más o sea, tocar todas las sensaciones. Yeah, she likes to touch, all the sensations and being introspective on one side and retrospective on the other. Yeah. Mm-hmm. Did you grow up as a child making music? Did you play piano or? Bueno, mi primer instrumento es la computadora. El instrumento que más domino es el mouse de la computadora. The instrument that I, master the most is the mouse of the computer. Yo no soy de una familia de músicos, entonces cuando tuvimos el primer computador en la familia, que fue gracias a mi hermano, ganó un concurso en la televisión. I don't come from a family of musicians, so the first computer that I had was one that my brother won at a TV show. Porque él era un cerebro matemático, era un pequeño genio y se ganó un concurso, sí. Because he's a little genius, he's a small mathematician. He was a small mathematician and he won a computer on a TV show. Entonces un poco gracias a él yo agarré la computadora y empecé a ocupar Fruity Loops y todos los programas que en esa época era como, wow, puedo hacer música sola en mi casa. Sí. So I started playing with the computer with all the software like Fruity Loops, and she just realized that I realized that I could start making my own music in my home. Entonces soy una de las personas que gracias a internet pudo hacer música sin tener que venir de un entorno muy musical, sino que simplemente sentía que tenía el talento. So I was able to, make music
And since I don't come from a family of musicians, I just thought that I could start making music because I felt that I had the talent. Mm-hmm. Yes. I'm glad you did. And I'm glad your brother won that computer. Sí, me too. Were you inspired by artists that you were hearing in Chile when you started to make music, or was it both artists from Chile and then artists from around the world? Sí, de both. Yo soy big fan of Violeta Parra. Yo crecí con ella, con su música, con sus décimas, no solamente su música, sino que también su poesía. So from both of them. I'm a big fan of Violeta Parra, and I'm not only a big fan of her music, but also her poetry. Y también grupos como Iyapu, Inti Illimani, que son grupos más de folclore nacional, pop folclore. And other groups, other bands like Iyapu and Inti Illimani that are more like folkloric music. Y mezclado un poco con la música que yo iba agarrando, la música electrónica como Aphex Twin, no sé, Prodigy, esa música también me llegó muchísimo, el final en los 90, 2000. Sí. And other music like Prodigy and Aphex Twin, which is music that I started picking up at the end of the 90s. Sí, entonces una mezcla un poco de todo, de música de Chile y música más de Inglaterra o de Estados Unidos. And so it's a little bit of everything, music from Chile and music from England and México. the USA, Mexico. He sido siempre muy, muy melómana, de tratar de saber todo lo que está sonando. So she has always tried to be melomana and just trying to hear everything that it's... A music lover. Yeah, Music lover. I've asked this to almost every Chilean artist I've asked. There's all kinds of music in Chile. Mm-hmm. But the pop music is really unique and outstanding. I don't know what the question is. Where's this unique pop sound from Chile coming from? Yo creo que Chile en general es muy único porque es un país que está muy, muy aislado igual. Estamos muy, muy lejos, detrás de la cordillera, del lado del Pacífico. I think that Chile is a country that it's very isolated. We're like very far away behind the mountain range, the Andes. Y eso lo hace especial a lo que se cree de los estereotipos también y etiquetas de un latino que tiene que ser tropical y como más extrovertido. And that makes it really special because the stereotype of a Latin person who has to be extroverted and tropical. Entonces eso lo hace diferente, yo creo, para a la escena latinoamericana. La música puede ser chilena. Y eso, o sea, tenemos en poesía, en pintura, grandes artistas y gracias a la época que vivimos estamos mostrándonos más ahora. That's mainly the reason why, and we're showing more, and thanks to living in this era, we're coming out with poetry, music, and painting, and all types of arts. Mm-hmm. Tell me a little bit about the newest album. You have 3 records, the latest one which came out 2 years ago, Otra Era. Tell us a little bit about making the record and your thoughts on it. ¿Of Otra Era? Mm-hmm. Bueno, fue un disco que ya lleva un tiempo, ya este disco, y lo hicimos en Santiago de Chile, lo mezclamos en Miami y es mi disco más bailable, más dance. Lo planteé como un disco que se pudiera pinchar en una discoteca. Nuestra Era, it's a CD that has been out there for a while, and it's an album that I planned for it to be more dance, that you could dance it at a discotheque, at a club. Y las letras son, a pesar de no son tan dance, las letras pueden hablar de no estar bailando, sino que pueden hablar de sentimientos, de relaciones, de estar vivo, de respirar, y eso básicamente hacía grandes rasgos, sí. But the lyrics are not precisely talking about dancing. They're talking about feelings, about relationships, and that's mainly the whole thing about the CD. Mm-hmm. Do you work with other people? Do you put the tracks together yourself? Sí, trabajé en Otra Era. Trabajé con Cristian Jaine, con Fernando Herrera, se mezcló con Javier Garza. Sí, tuve mi pandilla para trabajarlo, sí, pero el armado principal lo hice y después ya me
vinieron los colaboradores, que para mí son esenciales, sí. Sí, Yes, she collaborated. I collaborated with other people. I can't remember the names. No, pero the names ya the names are sonaron. okay. But yeah, she put it together, I think. Sí, me gusta siempre trabajar con otras personas a pesar de ser un solista. Me gusta externalizar un poco el sonido también y recibir otros comentarios, sí. I like to work with other people and externalize different sounds, explore. Something like that. And you've really been working on the show for this record, right? Like a visual look and a performance. Sí, conocí a una coreógrafa en Barcelona I met a choreographer in Barcelona. que se llama Touchen Benet, who's called Touchen Benet. Y nada, me encantó trabajar con ella, le dimos sentido a la danza, que no sean solamente backup dancers. Yeah, we work in the choreography and we gave it meaning to the dance, so it's not only backup dancers. Sino que le vayan dando un significado, como lo dijiste. Y eso también para mí es muy importante, toda la ropa que usamos, que haya eso, que no sé cómo explicarlo, pero que se entienda también que la ropa y que, no sé, todo lo estético sea también una representación de la música. And I want everything, including the clothes, to be a representation of what the music is. Sí, que todo vaya alineado. That everything is just aligned. Very cool. Once again, we're talking with Javiera Mena, joining us here in the KEXP studios. Maybe one last question. So it's been 2 years since Otra Era came out. Are you working on new tracks? Are you always writing new songs? Sí, ahora estoy trabajando en mi disco que tiene que salir a principios del próximo año. Yeah, I'm working on my CD, which is coming out at the beginning of the next year. Y de hecho ahora venía del taxi acá escuchando mezclas ya, estoy en la producción, todavía no llegan la gente que voy a colaborar, todavía está en mi etapa más interna. And on my way here on the taxi, I was listening to the tracks, but I don't know yet who am I going to be collaborating with. I'm still on the phase of more internal phase of the. Pero está sonando bastante armado, así que la producción creo que voy a timonear más este disco, la producción. But it's coming along, and I'm going to be working on the production. Sí, porque he aprendido mucho y eso es algo bueno de este disco y voy a aplicar todo lo que he aprendido en estos 10 años. Y eso, o sea, a principios del próximo año tiene que estar y estoy muy feliz con lo que estoy escuchando ya, cómo empieza a sonar. Yeah, because I've been learning a lot, and I want to apply that knowledge to this new album, and I'm really liking how it sounds. I can't wait. Sí, marzo del otro año lo tendrán aquí. March next year, it'll be here. Y un single en noviembre. Y un single, and a single in November. Perfect. Qué bueno. Once again, Javiera Mena, would you like to play a couple more songs for us? Sí, voy a tocar una canción de mi primer álbum y una del último. I'm gonna play. Yes, I would like to play a song from my last album, or First album and the last one. Sí, eso. Vamos.
coincido a tu lado, percibo los diferentes caminos para llegar a tus ojos. Quiero encontrarlos en mi línea, me dirijo aquí en el borde, baja luego.
Piensa en mí como soy, piensa lejos de mí. Piensa en mí como soy, piensa lejos de ti. No busco el fin, no espero el fin. Y hacerlo así es entrar a otra dimensión. Y hay algo en tus reflexiones, es como ves el alma. Estás en la Edad Media, un viaje en el tiempo. Es algo de otra era, sacado de otra era. Otra era me da. Piensa en mí como soy, piensa lejos de mí. Piensa en mí como soy, pienso lejos de ti. No busco el fin, no espero el fin. Y hacerlo así es entrar a otra dimensión. Y hay algo en tu planteamiento, una visión pionera, sacada del futuro, un viaje en el tiempo. Es algo de otra era, sacado de otra era. Otra era me da. Y llévame a otra era, y llévame a otra era, contigo a otra era. Sí, llévame a otra era, contigo llévame a una nueva era, era. Yes, that was amazing. Super. Javiera Mena live Thank you. here at KEXP. That was, for me, sitting right here, like really close to you three, wearing the glasses was like a strange, amazing dream. And one of my favorite songs, that's the title track to Javiera's latest record, Otra Era. For you. Thank you, that was amazing. Thank you. I also want to say thanks to Natalia, who's been doing background vocals and Yes. drums. You two have worked together a lot? Yes, she's a great woman. She plays in a band called Amanitas, who is amazing, and had a solo project, Cancamusa. And we work together, and estamos muy compenetradas, y para mí es un honor trabajar con ella. We're very close, and it's an honor to be working with her. And maybe quickly, for those of you listening on the radio, when the video comes out, there's dancers. Introduce the dancers you had with you today. Sí, bueno, estoy con las maravillosas, fabulosas catalanas. Una se llama Lucía y la otra Sheila. Y se fueron, pero bueno, ahí estarán y ahí seguirán. Gracias. Thank you so much to all of you. Javiera, muchas gracias. No, a ustedes, un honor estar aquí. Somos muy fan de este sitio, de esta radio, así que de verdad nos vamos a celebrar hoy día por haber estado aquí. Thank you so much. We're great fans of this radio station, and we're happy to celebrate here. Jorge, thanks for helping with translation. My pleasure. Muchas gracias. Javiera Mena on KEXP Seattle. Discover new music at listener-powered KEXP.org.